Muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien y dispuestos a ver uno de los experimentos más bellos de la historia de la física, que es la constante de gravitación universal, que se determinó gracias a la balanza de torsión de Henry Cavendish. Los integrantes del equipo son el ingeniero William Olarte y el ingeniero Ryan Hirano. Entonces, antes de abordar la parte científica y técnica del experimento, vamos a ver la parte humana y social de Henry Cavendish, porque también influyeron en sus experimentos. Nació en Francia el 10 de octubre de 1731. Luego se mudó a Londres, donde murió un 24 de febrero de 1810. Henry Cavendish era una persona muy modesta, reservada, tímida y silenciosa. No le interesaba el dinero, pues tenía suficiente, ya que sus padres eran duqueses y la familia eran banqueros muy importantes. No le gustaban los retratos. Se tienen muy pocas pinturas de Henry Cavendish. Siempre fue una persona muy cuantitativa, le gustaba experimentar, medir y calcular. Y también practicaba la misoginia, quiere decir que no le gustaba ver en persona a las mujeres. Inclusive con las mujeres que eran del servicio de casa, se comunicaba mediante cartas escritas. Como adelantamos, la familia pertenecían a la realeza. Lord Charles Cavendish y Lady Anne Grey eran duquesas. Lady murió un año después del nacimiento de su hijo Frederick Cavendish, que es hermano de Henry, y también tenía unos abuelos, William Cavendish y Rachel Russell. Su estudio fue muy formal. El estudio primario se realizó en el seminario de Hackney, luego pasó al College St. Peter, donde se preparó para ingresar a la Cambridge University, y posteriormente perteneció a la Royal Society, donde se discuten los experimentos más revolucionarios. En sus acontecimientos importantes no se declaró anglicano, por lo cual no se le otorgó el título universitario. Trabajó por muchas décadas con su padre en experimentos de electricidad, electromagnetismo, y amaba la ciencia 100%. Debido a ello, gastaba su dinero en libros y aparatos científicos, pero no le gustaba publicar sus escritos y descubrimientos, y cuando lo hacía no se entendía mucho porque se basaban en resultados que no hacía públicos. Como trabajó en el campo de la física y la química, se tienen diferentes reconocimientos. Gracias a él se conoce la composición molecular del agua y del punto de ebullición, el diseño de los primeros condensadores eléctricos. Todos los libros que acumuló son parte de la que es hoy la biblioteca de Clanham. Además, gracias a su balanza de torsión, conocemos la constante de gravitación universal. A continuación, el ingeniero William Olarte dará unas primeras explicaciones sobre el experimento y la experiencia de Cavendish. Buenas tardes compañeros, el tema que nos trae el día de hoy es hablar de la balanza de torsión. Este fue un elemento diseñado por allá en la época de 1700 y encontramos algo bien simpático. Varias personas le estaban trabajando al mismo tiempo a la balanza, aunque la balanza se reconoce como el autor de esta balanza a John Michell, un científico inglés, que su objetivo era medir la fuerza de atracción entre dos masas. Aquí vemos ese ejemplo. Pero también se dice que en la misma época un francés, Charles Augustin Coulomb, estaba utilizando una balanza de torsión de características similares, y su objetivo era la atracción eléctrica y magnética de las cargas. Desafortunadamente, John Michell no alcanzó a hacer su postulado, su demostración de la fuerza de atracción entre las dos masas. Cuando él muere, años después, Henry Cavendish utiliza y retoma la balanza
pero su objetivo era medir la densidad de la Tierra, medir la densidad de la Tierra. De todas maneras, si miramos los postulados que nos dejó Isaac Newton nos decía que existe una proporción, la fuerza es proporcional entre la masa 1 y una masa 2 por la distancia que la separa. Entonces, cuando se analiza la fuerza que hay entre esos dos cuerpos, él la definió como la fuerza de gravitación, quitando esta relación y reemplazándolo por una constante llega a esta ecuación. También Isaac Newton nos había postulado que la segunda ley de Newton era fuerza igual a masa por aceleración. Si yo igualo estas dos ecuaciones, obtengo este modelo de unidades. Si hago un análisis dimensional, reemplazando en el sistema internacional por todas las unidades que hay aquí, llego a la conclusión de la constante de gravitación universal es Newton kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado. Se han hecho varios experimentos y nos hemos encontrado de que siempre hay unas pequeñas variaciones en los valores que da la constante universal empleado en la ecuación de fuerza gravitacional. A continuación vamos a desarrollar cómo se hace el cálculo de esto. Luego de la explicación de los fundamentos teóricos que tuvo en cuenta Cavendish para la creación de su balanza de torsión, veamos un diagrama y una simulación de la balanza. Entonces, en el diagrama vemos cómo se tienen en cuenta 4 bolas de plomo. Las de color azul tienen una masa mucho mayor a las de color rojo y ellas se van a equilibrar debido a la fuerza de atracción, y ese ángulo de giro que se da en el equilibrio se mide con un haz de luz. Entonces la idea fue igualar esa fuerza de torsión con la fuerza de atracción para determinar, claro está, la masa de la Tierra, porque aunque dijimos al principio que es la constante de gravitación universal, lo que hizo Cavendish fue medir la masa de la Tierra y con este dato posteriormente se mide la constante de gravitación universal. Entonces, si vemos la simulación del giro cuando las esferas de plomo se equilibran, es el siguiente. Y allí está, digamos, también proyectado el haz de luz, que mide allí una distancia de longitudinal, luego se traduce a una distancia angular. Ya con el experimento entonces constituido, Cavendish lo utilizó para tomar muchas medidas. Con estas medidas encontró el valor de la masa de la Tierra, que es el siguiente: 5.96 por 10 a la 24 kilogramos. Ese es el valor que Cavendish determinó, recordando lo que nos decía el profesor William Olarte, aplicando la segunda ley de Newton y considerando pues allí la aceleración de caída, que es la gravedad. Vemos también acá un esquema de las medidas y los pesos reales de la balanza, lo que tuvo en cuenta Cavendish. Aquí se puede ver, este es el ángulo de giro, el que nos interesa para determinar la fuerza de torsión y poder igualar a la fuerza de atracción, y determinar allí la masa. Tiempo después, a estos experimentos y este valor, teniendo en cuenta la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, se pudo establecer la constante de gravitación universal, que es 6,77 por 10 a las 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esto se da gracias al experimento de Cavendish. Bueno, eso es todo lo que le queríamos contar a ustedes. Espero que les haya gustado y tengan buen día. Muchas gracias por su atención.